Gracias, Alejandra. Bueno, primero, nuevamente un agradecimiento a Alejandra por esta invitación y a todas las compañeras de la red eh, en toda Latinoamérica por este espacio. Y ahora, el día de hoy, me encuentro en el Centro Queretano de la Imagen, donde también vamos a hablar de estos procesos de creación de imágenes desde estas tecnologías de las inteligencias artificiales. Y bueno, pues me han prestado aquí su internet y su oficina para estar con ustedes. Entonces, bueno, el día de hoy a revisar varias líneas de pensamiento, en particular sobre la construcción de las corporalidades en el ciberespacio, en la red, y también una postura también crítica que nos propone Eugenio Tiselli sobre la creación de imágenes con inteligencia artificial y una postura realmente pues importante porque Eugenio Tiselli es uno de los, digamos, padres de las artes electrónicas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, si quieren, les voy compartiendo pantalla y vamos comentando. Por favor, igual váyanme interrumpiendo si es que algo les llama la atención. Ahí estamos. Tin, 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 tin. Compartir con sonidos, sí. Voy a bajar. Porque no voy a ver sus caritas, entonces me van interrumpiendo igual que la vez pasada. Misael me iba haciendo como aportaciones, se les agradece todas las aportaciones. Bien, entonces estamos en el segundo encuentro y como vemos, primero vamos a dar una pequeña vistazo a este trabajo que se llama Doubt, que hice hace 20 años en la maestría en artes digitales en la Pompeu Fabra, que es un net art, es una videodanza interactiva que casualmente uno de los directores de esa maestría en la Pompeu Fabra en ese momento era Eugenio Tiselli, que es este mexicano que vivía en Barcelona en ese tiempo y que actualmente con su ayuda, junto con la ayuda de Alejandro Malo, que es otro amigo programador, que es el que lleva, por ejemplo, la página de Sound Zero, que es la primera página en la web dedicada a la fotografía en el mundo, fue hecha en el 93, si no mal recuerdo. Pues entre Eugenio Tiselli y Alejandro Malo estamos reviviendo este trabajo que se hizo en Flash hace 20 años y que pues estaba perdido y que ahora estamos pues echando a andar. No lo hemos logrado totalmente, entonces traigo nada más una muestra y les voy a comentar de qué se trata. Después vamos a hacer las reflexiones tecnopoéticas del cuerpo y el inconsciente colectivo en la red. Y después, bueno, proponer este ejercicio en la exploración del código y un ejercicio en la creación sonora, que esto lo estábamos comentando hace un momento con Alejandra, que es YouTube y todas estas plataformas en la red nos limitan mucho por los derechos de autor, que están como muy preocupados por los derechos de autor. Y entonces hay dos maneras. Una es no utilizar estas herramientas tan comerciales como YouTube y utilizar otras herramientas como Archive, que es totalmente abierto y es libre, o tener nuestras propias creaciones sonoras, que creo que es lo más interesante en el caso en el que estamos. Como siempre, y lo que hemos comentado, estas imágenes que estamos viendo surgen a partir de estos textos que están al lado. Por ejemplo, aquí el poeta abre el pensamiento en un infinito de asociaciones. Y este fue la imagen de las tantas imágenes que han salido que seleccioné a partir de este texto. Entonces, vamos a ver esta introducción de la pieza.
Bien, entonces voy a comentar un poco acerca de esta pieza para que podamos un poco entender el proceso. Esta pieza se llama Doubt, es un net art que les digo hice en el 2006, hace 19 ya casi 20 años, como parte de la titulación en el máster en artes digitales en la Pompeu Fabra. Y entonces entrabas, era una introducción, también era esta idea de la lentitud, ¿no? Era esta introducción y entrabas a un menú general donde tenías tres opciones, Love, Doubt y Pain. Y entonces cuando seleccionabas cualquiera de estos tres opciones que tenías, cada opción era un banco de datos de 150 videos, que los 50 iban de 30 segundos, 50 iban de cuánto era un minuto y 50 iban de 3 minutos. Y entonces tú al momento de entrar a cualquiera de estas opciones, lo que te aparecía eran dos frases del libro Juegos de Marguerite Yourcenar, ¿no? Entonces ves aquí, por ejemplo, es, no hay amor desgraciado, no se posee sino lo que no se posee, no hay amor feliz, lo que se posee ya no se posee. Y la segunda frase es, hay que amar mucho a una persona para arriesgarse a padecer, tengo que amarte mucho para ser capaz de padecerte. Y entonces aparecían unos segundos estas dos frases de este libro de Marguerite Yourcenar y en cierto momento uno tenía que seleccionar 12 palabras. Cada palabra entonces se iba a este base de datos de esta opción, que son 150 opciones de videos, y se enlazaba con esa palabra. Entonces, por ejemplo, yo seleccionaba, tenías que seleccionar 12 palabras. ¿Por qué 12 palabras? Porque me estoy inspirando en la pieza de Mozart que se llama Juegos Matemáticos, que era lo que hacía Mozart en esta pieza. Antes del concierto tiraba dos dados, ¿no? Que seis, del 1 al 6 que tienen los dados en sus caras, y entonces los tiraba 12 veces y dependiendo del número que salía de esta tirada en cada una de estas veces, era el fragmento que se iba a tocar de los 12 fragmentos que tenía seleccionados de cada una de estas piezas que estaba dividida en 12 partes, ¿no? Y entonces te da una impresión de infinito a pesar de que es finito. De la misma forma aquí, son 150 videos que tú seleccionas 12 palabras, cada palabra se enlaza a un video de estos 150 y entonces creas una videodanza en ese momento que es irrepetible y que se ilumina la palabra y sale este primer video. El problema aquí, al revivir este programa, es de que se queda atorado en la segunda palabra, como vemos aquí. Bueno, y quedan las palabras flotando. Llega a la segunda palabra y se atora el video porque no hemos encontrado qué es en la programación que al pasarlo de Flash a HTML, donde se ha atorado este, esta cuestión. Vamos a ver, supuestamente nos vamos a reunir Eugenio Ticelli, Alejandro Malvo y yo la próxima semana para intentar resolver esta cuestión y entonces ya tenérselos para el 12 de junio funcionando. Por el momento les podría pasar el link y les pasaría esto mismo, pero es para que fueran viendo. Y entonces también, dependiendo si era Love, Doubt o Pain, era la velocidad de las palabras y el tamaño de las palabras, ¿no? Entonces, con Love eran palabras más pequeñas, con Doubt eran aún más pequeñas y era aún más rápido, y con Pain eran palabras más grandes y era mucho más lento todo. También para hacer esta pieza, entonces son dos bailarines y una bailarina, un catalán, que es el de Love, un Daut, que es un bailarín mexicano que vive ahí en Cataluña, o vivía ahí, y una bailarina catalana también, la de Pain. Y bueno, ahí fue una también cuestión de estar buscando a las y los intérpretes que quería que tuvieran nada de vello corporal desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Entonces fue un poco complicado, sobre todo con las bailarinas, más que con los bailarines que decían, sí, me quito todo el vello corporal para hacer la pieza. Se grabaron con una cámara mini DV todos los videos, se editaron en Premiere, se pasó todo a Flash y se hizo la programación.
¿Qué tiene que ver con lo que estamos haciendo actualmente en estos procesos con IA? Que es el enlace interesante que le decía Alejandra Seriani, y por eso es un buen antecedente, que parte desde la palabra, que parte desde el texto, que parte que la imagen se crea a partir de crear otros textos, ¿no? A partir de dos frases de este libro y uno seleccionar algunas palabras, uno va creando una nueva poética, un nuevo poema, que sería aquí, sé persona mucho amar, que desgraciado si no, no posee, no. Y entonces esto lo que nos crea es una danza que dura entre 3 minutos a 6 minutos ya la combinación de estos 12 videos y es efímera porque al momento en que acaban de pasar estos 12 videos te regresa al menú principal y se perdió, ya no te puedes descargar esta danza, se pierde en esta memoria que se desvanece. Alguien estaba comentando algo, no sé si quiere decirlo de viva voz. Bueno, si no, interrúmpanme, continuamos. No soy yo que estoy subiendo información sobre el Congreso en el chat, Ah, perfecto, perfecto, gracias. para que sepan la Bien, primera circular y la web. perfecto, gracias. A eso también lo revisaré después. Y ahora vamos con el manifiesto antimoderno de Eugenio Tiselli. Como les comentaba, de Eugenio Tiselli, que era directivo del máster allá en Barcelona, en la Pompeu Fabra, en el momento en que hice esa pieza, y que ha sido referente en el arte electrónico en Latinoamérica. Él creó incluso una red social desde el 2005-2004 que era Megafonnet, que creaba diálogos entre comunidades específicas. Por ejemplo, en Barcelona fue personas con discapacidad psicomotriz que encontraban dificultad para moverse en la ciudad, en esta página que él creó y les daba unos ciertos dispositivos móviles con conexión a la red, reportaban con video, foto y audio donde había esta problemática y entonces la Generalitat en Cataluña veía eso y reparaba estas deficiencias de movilidad en la ciudad. ¿No? Entonces, y después lo hizo lo mismo con taxistas en la Ciudad de México y con motociclistas en Sao Paulo. Esto, imagínense, antes de que existiera lo que para nosotros es tan común como es WhatsApp, Instagram, X, Facebook, etcétera. Lo que actualmente nosotros hacemos tan cotidianamente, esto se lo inventaron y se lo hicieron desde el 2004 Eugenio Tiselli. Ahora, el año pasado, Tiselli sacó este manifiesto pasado, antepasado, en el que está harto de este arte electrónico y sobre todo con la IA y dejaba completamente, decía, ya no voy a hacer arte electrónico. Y vamos a leer por qué. Lo dice en 10 partes. La primera, el arte participa más intensamente que nunca en la destrucción del mundo, en la depredación de lo vivo. O sea, se está comiendo a lo vivo. El origen de esta destrucción mediante la tecnología fue la glorificación de la cultura por encima de las condiciones materiales que la hacen posible. Las civilizaciones occidentales y occidentalizadas han alcanzado una cima absurda en los objetos culturales más sofisticados, que son precisamente aquellos que requieren una mayor cantidad de destrucción para existir. Es tremendamente desolador ver a tantos artistas poniendo en juego tecnologías nuevas y relucientes cuya producción y uso provoca y pasa por alto los graves conflictos sociales y ecológicos. Verlos en su alegre operación es la patética confirmación de la creencia según la cual el arte existe en una esfera completamente aislada del mundo y de la vida. Y eso podríamos hablar perfectamente de las ferias de arte, con todo este glamour y cócteles que se olvidan totalmente de cómo están destruyendo a su ecosistema para poder estar ahí. Cuatro, todo el arte que utiliza tecnologías digitales es objeto de una concepción sin precedentes por parte de las élites culturales. Los dispositivos y algoritmos que le dan forma ponen en marcha y alimentan una serie desgarradora de procesos extractivos que desintegran comunidades humanas y ecosistemas.
Si se llega a cortar un poquito, me avisan. Aquí me apareció el letrero que era inestable en la red, pero estoy al pendiente. 5. Justamente en este contexto, en donde los ecosistemas y las comunidades son depredados en aras de la tecnología, es allí donde el arte digital brilla por su ausencia. Y esa ausencia es un signo aullante, nos grita en la cara que allí se están reproduciendo las peores marcas de identidad del colonialismo. Son zonas de sacrificios que sufren para que los artistas urbanos, ricos o precarizados por igual, puedan inundar el mundo con sus creaciones pixeladas. Esto es interesante porque Ticelli, justo con Megafonnet, por ejemplo, creó una red con los saharauis. En el Sahara, no sé si saben, el Sahara es un país que es donde está el desierto del Sahara, y los saharauis fue invadido el Sahara por Marruecos y les quitaron toda la costa donde está el petróleo y exterminaron a varios, sobre todo a las figuras masculinas de los saharauis, y dejaron sobre todo a las mujeres en medio del desierto en unas condiciones inhumanas, ¿no? Sin acceso a nada. Y la comunidad internacional no dice nada. Y entonces, para llegar a ellos, tienes que llegar a Marruecos, y si se enteran en Marruecos que vas a verlos, te regresan por donde viniste, ¿no? No te dejan entrar a Marruecos. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ticelli? Se infiltró ahí con una serie de celulares satelitales para darles voz a estas personas que no tenían voz, ¿no? A estas comunidades que están siendo exterminadas. Lo mismo con varias comunidades en la Sierra de Oaxaca, aquí en México, para compartirse los conocimientos de cómo cultivar. Y entonces aquí hay, como sí hay ciertos momentos de que estas artes electrónicas nos dejan un respiro dentro de este colonialismo y esta depredación del medio ambiente. 6. La separación entre cultura y naturaleza produce hoy de forma masiva y acelerante un arte gris y serializado, ensalzados de la cultura dominante, mientras que sus devastadores impactos y consecuencias son convenientemente ignoradas. El arte antimoderno pretende curar esa escisión al poner en el mismo plano de valor las obras y las tierras, las ideas y las aguas, las formas y los seres humanos y no humanos que las hacen posibles, para crear un arte que no sea más importante que los árboles, que las piedras y los ríos que permiten su existencia material. El arte antimoderno se niega a reconocer y premiar obras cuya realización requiera la minería intensiva, el despilfarro de energía y materia, la aniquilación de la diversidad de lo vivo, la contaminación de los suelos, aguas y aires. Nunca más un arte que excuse la destrucción por el bien del arte. Hay que recordar, estamos trabajando con inteligencias artificiales. Para que las inteligencias artificiales funcionen, es necesarios bases de datos. Para que estas bases de datos y estos grandes servidores que las contienen funcionen, necesitan enfriarse, porque se calientan mucho por la cantidad de consultas que se les hacen. Y para eso se necesita agua, agua muy limpia. Y cuando pasa por todos estos servidores, sale el agua totalmente contaminada. Entonces, tenemos que tener consciente que al crear estas obras, estamos en parte destruyendo también pues este ecosistema que nos mantiene. El arte antimoderno participa activamente en la restauración del mundo y considera aberrante e inaceptable toda forma artística que no trabaje en ese sentido. El arte antimoderno da la espalda a las tendencias autodestructivas de la modernidad occidental para buscar su lugar entre las aguas y el aire fresco de las culturas que nunca olvidaron su vínculo con la tierra. El arte de esas culturas, tantas veces denigrado a la categoría de artesanía, guarda claves profundas y vitales, al contrario que el hueco formalismo de la electrónica tecnoextractivista del arte digital. El arte antimoderno vuelve a empezar, se aleja de las pantallas y del exceso tecnológico, de las salas blancas y los catálogos ilegibles, para volver al origen animal, vegetal y mineral de la cultura. Bien, entonces, Ticelli toma esta postura radical desde hace un año, dos, se sale de las redes. Yo ahí bromeo con él diciéndole que es este ermitaño actualmente, que ya no tiene redes ni WhatsApp, nada más teléfono fijo, correo electrónico, casi telegrama,
Y bueno, es una postura válida y creo que es una postura que hay que poner aquí sobre la mesa en este momento que estamos hablando de creación con inteligencias artificiales, pero también los vacíos son llenados y entonces dejar un vacío y no tener una postura en estas redes y en estas formas de comunicación también creo que es un error. Creo que hay que tenerlo presente y más bien hay que crear piezas que tengan una reflexión profunda y no estar jugando a ser perritos en patines o personas con cara de globitos. Creo que eso es como algo que nada más pretende o impulsa la destrucción de un ecosistema sin una justificación mínima de reflexión. Lo dejo sobre la mesa, lo platicamos. Seguimos. Entonces, ahora empezamos con un texto. Son dos textos en realidad que estoy combinando de mi autoría que van en dos ensayos diferentes. Uno que le entregué a Alejandra Seriani en su momento y otro que hice igual para el doctorado en tecnoestéticas de la UNTREF. Y sigue. La tecnopoética es un campo interdisciplinario que fusiona la tecnología y la creatividad artística para explorar la interacción entre la ciencia, la innovación y la poética, ¿no? Estas tecnopoéticas serían la forma en que llevamos al límite las tecnologías para cuestionarlas y para crear otros campos de reflexión y no quedarnos con lo obvio, no quedarnos con lo comercial, no quedarnos con el cliché. Seguimos. El arte corporal cuestiona la política de la visualidad, es una herramienta de ruptura en la representación, crea actos de resistencia ante la reducción de las miradas. El arte corporal nos pide cuestionar no solo la política de la visualidad, sino también las estructuras mismas, desdibujando los contornos corporales, en el cual el cuerpo se convierte en una entidad fluida, ¿no? Y esto lo vemos principalmente en estos, por ejemplo, este antecedente de esta inmaterialidad de estos cuerpos que bailan en este ciberespacio entre los conceptos, entre las palabras. Y lo mismo aquí, estos cuerpos que se crean, que se desdibujan, que se desdoblan, que se deforman, ¿no? Mediante la reflexión y las frases o fragmentos que les vamos poniendo, o proponiendo más bien. La cultura digital tiende a imponer caminos estandarizados de interacción con los dispositivos digitales, creando así una suerte de dominación o construcción de significados hegemónicos. Esto lo propone Cossack, Claudia Cossack. En este sentido, las tecnopoéticas juegan un papel central en la destrucción de patrones hegemónicos. Efectivamente, los medios masivos de diálogo de estas plataformas, las de creación también, estas plataformas de creación de IA, nos proponen medios estandarizados que nos crean clichés, que nos llevan a lugares comunes, y entonces nosotros desde las tecnopoéticas tenemos que romper con estos márgenes, con estos estándares. Es aquí en donde el cuerpo se sumerge en la oscuridad, desvinculándose temporalmente de sus fronteras físicas, permitiendo que los artefactos que crean su virtualidad actúen como mediadores en la experiencia del cuerpo, convirtiéndose de esta forma en una danza entre realidad y representación. Aquí está una de las piezas que se creó, esta imagen a partir de este texto que dice, creo que cuando la imagen cae sobre mí, aunque los cuadros no resulten al final, tal como esas imágenes que caen sobre mí, las imágenes sugieren cómo puedo lograr que azar y accidente trabajen para mí. Y entonces crea este, crean ese sonido con esta partitura y ese movimiento. Después, como estábamos comentando antes de que se conectaran Alejandro y yo, lo que hago es que edito, o sea, ralentizo, hago dos, tres capas de sonido, los pongo al revés, todo esto lo hago en Premiere ya de forma manual y voy haciendo pruebas y voy empujando un poco la imagen hacia otras orillas en la edición. Vamos a ver esta pieza.
Bien. Y como ven, hay como un diálogo muy fuerte en esta ralentización con esta introducción de esta pieza de hace 20 años, ¿no? Esta lentitud, ¿no? Entonces también apostar por la desincronía, por la lentitud, y hay una ensoñación también en este momento en que se repite y se repite y se repite el movimiento con pequeñas variantes. Esto también lo plantea Cossack en su momento y es distinguir entre lo nuevo y la novedad, ¿no? Lo nuevo es régimen de insumisión, no de negación del arte respecto a la técnica. Las tecnopoéticas insumisas, acontecimiento tecnopoético, potencia de negación de lo dado, ¿no? Eso es lo nuevo. La novedad, ¿no? O sea, lo nuevo es cuando estamos trabajando con estas técnicas para crear esta poética y llevar a los límites esta técnica, entonces negar los clichés, lo dado, lo sencillo, ¿no? Complicar un poco el discurso. Mientras que la novedad es la fascinación tecnológica, innovación como categoría de mercado, las tecnopoéticas del arte de especular, flujo tecnopoético, dejarse llevar por la corriente. Esto es, la novedad es cuando quedamos cegados por esta nueva tecnología y simplemente repetimos patrones sin reflexión, repetimos patrones sin pensamiento, ¿no? Y entonces creamos estas miles de imágenes de tortugas con patines, de, no sé, de gente abrazándose, sin ningún tipo de pensamiento, simplemente en un goce superfluo. Seguimos. En la virtualidad, el cuerpo es reemplazado, desdibujado, llevado a las orillas entre lo tangible y lo simbólico, revelándolos su multiplicidad de significados. Des desafiando y cuestionando nuestra comprensión de la realidad, incorporándonos en su flujo y a la vez cuestionando su propia comunicación y su estética, alentándonos así a experimentar con sus narrativas. Bien, y aquí, bueno, está la imagen fija y esta es una propuesta de movimiento igual muy puntual que hice, fue con Runway, que es este otro programa antes del programa con el que estoy trabajando ahorita, que también lo hace bien, era sugerente. Bien, seguimos. Es en estos entornos inmateriales donde surgen los cuerpos descarnados, desvaneciéndose en el reino de lo abstracto, cuestionando la estabilidad de la presencia, llevando al espectador al desconcierto entre los márgenes de lo evidente y de lo oculto. Aquí seguimos con otro ejemplo, que es Lo que ves en tus sueños, de Francis Bacon. Y esta es la pieza ya editada.
Bien, aquí vemos entonces estas deformaciones, este cuerpo que fluye, que me recuerda un poco, ayer estuve en una charla de Felipe Rivas San Martín, que vino aquí a México a dar 3 charlas. Él es de Chile, pero creo, bueno, vive actualmente, si no mal lo ubico, en Barcelona, e hizo este trabajo increíble que se llama Un archivo inexistente, en el cual habla sobre este archivo de la comunidad LGTBIQ+, de principios del siglo XX en Chile, que no existe, ¿no? Y entonces él lo crea desde estas inteligencias artificiales y enfatiza en el prompt, o sea, el texto guerrillero, ¿no? Que provoca a la máquina hacia las derivas, hacia los errores, hacia las deformaciones, también un poco como para enfatizar que es este archivo que fue negado, esta memoria que fue negada de las comunidades LGTBIQ+, y aún más en el sur global, en Chile. Es lo que él propone con esa pieza. Seguimos. En la era de la desmaterialización, el cuerpo digitalizado no es un contenedor pasivo, ya que desafía la rigidez, abre espacios a la sorpresa, desdibuja los límites, crea el desvanecimiento y se convierte en lo efímero, dejándonos en la transitoriedad de los gestos, en la fugacidad de la experiencia, en los lapsos eternos, ¿no? En este movimiento que va y viene, va y viene. Los artistas y los escritores utilizan herramientas digitales como la programación, la visualización de datos y otras tecnologías para dar vida a obras que van más allá de los límites tradicionales de la poesía y la literatura. Vamos a ver esta pieza también, que hice también con este programa Runway. Alguien dibujó ahí, Marcos está dibujando sobre la pantalla, está interviniendo activamente en nuestra presentación. Y no sé cómo borrar esos rayoncitos, entonces nos acompañará en la intervención de Marcos. Sigue. En estos procesos se crean cuerpos ausentes que exploran las complejidades como un acto simbólico en un desvanecimiento de los límites de lo individual. Déjame ver si alguien comentó algo. No, está todo bien. Ok, perdón, me está pidiendo Luis Beltrán la, el link. Se lo estoy compartiendo. Ya está. Perdón, un compañero del curso. Y entonces, ¿qué es lo que ves en tus sueños? Es la misma frase que vimos en la imagen pasada, pero aquí nos lleva hacia otra deriva, hacia otra sugerencia. Y vamos a ver cómo quedó ya editado.
Y entonces aquí estaba pensando, estas, digamos, propuestas que están terminando en estas formas que se mueven, que están como esta en soñación, también les estoy poniendo como subtítulo posmemoria. ¿Qué es la posmemoria? ¿Cómo se propone la posmemoria? ¿Cómo se plantea la posmemoria? Porque hay la rememoria y la posmemoria, ¿no? Entonces, la rememoria es cuando has vivido un hecho, viviste, por ejemplo, el 2 de octubre en Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, y años después revives esa memoria, ¿no? En una pieza de teatro, en una película, en un libro, Poniatowska, por ejemplo, o quien sea, ¿no? La posmemoria es de cómo hay un hecho que no vivenciamos, pero que nos atraviesa, ¿no? Que sabemos que sucedió el 2 de octubre en Tlatelolco, la matanza de los estudiantes en el 68, y que nos afecta y nos atraviesa el hecho, y entonces creamos una obra que nos habla de esto, ¿no? Pero que no vivenciamos directamente. Entonces estoy creando esta relación con la posmemoria para estas derivas que están surgiendo a partir de estas reflexiones que están llegando a estas piezas. Vamos con lo que sigue. Este desvanecimiento adquiere un significado de fluidez al implicar al espectador en la creación de las obras, activando los errores mediante el encuentro de los límites del cuerpo performático, llevándonos con ello a una co-creación, ¿no? En el momento en que hay una persona que ve y que, como sería en la pieza 433 de John Cage, ¿no? Si es John Cage, si no, corríjanme, de que lo interesante es estos 4 minutos con 33 segundos de silencio y cómo el público interactúa con el movimiento en la silla, cuando tosen, respiran, es la incomodidad de este silencio en esta sala. Eso es la pieza. Entonces es una co-creación con el artista que está enfrente, llevando al extremo, al límite esta incomodidad, ¿no? Y entonces lo mismo con estas piezas, esta lentitud, esta repetición que va llevando a esta reacción corporal, emocional de los y las que ven, y entonces se crea este acto performático en co-creación. Seguimos. Mediante estos mecanismos creados en un mediante estos mecanismos creamos un espacio para la reinterpretación y la conexión compartida, la intersección entre lo tecnológico y lo poético. Es aquí donde el cuerpo se rompe, se multiplica y se expande, explora las fronteras, se disuelve en un entrelazado de formas y gestos, se convierte en un manifiesto que revela la esencia misma de la experiencia, el desvanecimiento de los márgenes mediante una nueva gramática, convirtiéndose en un lienzo fluido, creando una grieta en estos estándares, en estos clichés. ¿Qué es lo que ves en tus sueños? Nuevamente la frase. Y va la pieza.
Bien. Los artistas digitales buscan escapar de las estructuras rígidas y previsibles, permitiendo que los errores y las sorpresas se integren en el proceso creativo y se conviertan en un instrumento para explorar las posibilidades que emergen de la intersección entre tecnología y la expresión del ser caótico. Esta cocreación efímera es donde el cuerpo se manifiesta y luego se desvanece en la memoria del espectador, permitiendo una fusión entre el cuerpo del artista y su entorno, en un instante de desconcierto y de interrupción en la fluidez del movimiento. En esta acción, el cuerpo se amalgama con la tecnología, se desvanece en una fusión biológico-artificial, revelándonos la fragilidad en el espacio de nuestras tecnofantasías. Y seguimos con esta pieza, las pantallas con imágenes de cabezas. Bien, y aquí es interesante también cómo la lentitud nos hace ver detalles, como en la pieza pasada, de repente la esquina inferior, digo, superior izquierda, se volvía como gelatinosa, ¿no? Y entonces nos quita la idea de realidad. Nos está diciendo, esta es una ensoñación, ¿no? Igual cuando se rompe la cuarta pared. Vamos con esta pieza.
Seguimos. Como afirma COSAC, todo objeto digital supõe a estabilização técnica de certos padrões que garantem seu funcionamento. ¿No? Todo objeto digital supone la estabilización técnica de ciertos patrones que garantizan su funcionamiento. ¿No? Y estos patrones son los que nosotros queremos romper, son los que nosotros queremos llevar a los bordes. El desvanecimiento de las corporalidades mediante estos patrones nos permite explorar territorios inaccesibles, creando así un espacio para la improvisación, empujando de esta forma a los cuerpos que se disuelven en universos de datos. De esta manera es como los errores, junto con ciertas tecnopoéticas, emergen como fuerzas moldeadoras, construyéndonos en una simbiosis con el ordenador. Esta pieza la hice esta última semana, de la sesión pasada a esta, y de ahí salió esta pieza que vamos a ver. Bien. Fue a partir de la frase la más sólida sustentación del nuevo sentimiento. Y aquí ya no puedo ver que me tapa la cosita, pero bueno, ahí ustedes lo ven bien. Vamos con la que sigue. Y es aquí en donde se nos revelan nuestras búsquedas de trascendencia a través de los cuerpos, llevándonos a explorar los límites, liberándonos de nuestras anclas físicas para caminar en una constante transformación, fusionándonos con los errores de las máquinas mediante las desapariciones de la carne. Vamos con esta pieza. Ya habías visto también esa especie de figura semihumana que hay más abajo. Vamos a ver la pieza.
Lo corpóreo en la virtualidad se manifiesta mediante identidades cambiantes y efímeras que cuestionan la estabilidad abrazando la subjetividad. En este proceso de autoconstrucción, los errores aportan complejidades en las identidades y aún más en esta era de la visibilidad. Es en esta era en donde los errores se nos presentan como actos de resistencia, convirtiéndose en espacios para la multiplicidad, para la interrupción de las visualidades homogenizadas. ¿Alguien tenía un comentario? ¿Qué dice? ¿Podría hablar un poco más sobre se elige música, qué rol, importancia tiene estas creaciones? Gracias. Ok, Janina, lo vamos a ver sobre cómo, qué música, porque lo que yo hago es que utilizo también el programa en random, el random para que sea una deriva totalmente inesperada, el azar, el error. Entonces, en un momento, si quieren, abro el programa, comparto pantalla y hacemos una pieza sonora y vemos qué es lo que sale. Que al principio lo que sale es una cosa horrorosa, ¿no? Yo tengo una pregunta de los prompts eh, con respecto a lo que hablaste del artista chileno. Lo que dice el artista, este artista Felipe, es que los prompts generalmente te llevan a lugares y a clichés estandarizados, ¿no? Que era lo que hablábamos de lo nuevo y la novedad, ¿no? La novedad, estos clichés que nos hacen superhéroes, que nos hacen totalmente estilizados, estilizadas, ¿no? Y entonces lo que decía es que no le funcionaban para lo que este Felipe quería mostrar, que eran las comunidades LGTBIQ de Chile, del campo en Chile. Y entonces tenía que forzar ese prompt y hacer como una guerrilla de prompt, de texto, para hacer que la máquina llevara hacia otros lugares, ¿no? Ok, si puedo borrar las líneas, yo no sé cómo borrar las líneas, las creó otro compañero. ¿Por qué hablaste de la creación Runway? Pero yo he experimentado con Runway que es totalmente distinto al resultado si es que en español o inglés y tú hablas de que introducía temas políticos. Ahora entendí más. Ok, qué bueno que ya quedó claro. No, Runway, pues es una de tantas plataformas, la utilicé en su momento y ya. Bueno, voy a seguir y ahora sigo leyendo los comentarios y continuamos. Y entonces, ahí estamos. Para que vean, esta es la imagen, esta es la partitura que te hace el programa para hacer la pieza sonora. Esta es la pieza sonora. Vamos. Ahí no se escucha, no sé por. Que como sale totalmente del programa, a mí no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que hago? La trabajo después. Yo lo trabajo en Premiere Pro. Otras personas lo trabajarán en el programa que les venga más cómodo y entonces las pongo al revés, las ralentizo, las acelero, pongo tres capas de la misma pieza o dos capas, dependiendo lo que vaya surgiendo. Vamos a escuchar Y esta pieza. una Eh, pregunta, Dime. soy Mariana. Entonces, la música, el sonido, ¿sale a partir de Ajá, esta imagen o de un prompt que exactamente. vos le pones? Vos introducís la imagen No, exacto, exacto. y a partir de Introduzco la imagen en random sale la música al azar, digamos. exactamente. Yo le pongo que sea al azar. Tú puedes determinar si la quieres más controlada, tiene las opciones el programa, Ujú. pero yo la pongo al azar porque a mí lo que me interesa es trabajar con el azar, Ajá. ¿no? Y entonces, Y el programa es ¿Mm? el... ¿Cuál es? Se los pasé, pero lo voy a abrir en un momento. En Ah, cuanto bueno, bueno. acabemos esta presentación, lo abro y hacemos una pequeña pruebita para que vean cómo lo hago y de ahí ustedes Ah, ya pueden trabajarlo para dentro de 2 semanas.
¿De Bien, acuerdo? bien, gracias. Ahí está el programa, Misael, que siempre es muy oportuno, ya puso el link, pero ahora hacemos una pruebita. Muchas gracias, Misael. Bien. Entonces, vamos a escuchar esta pieza y verla. Bien, y aquí también es interesante ver cómo nos disparan imágenes que nos sugieren corporalidades masculinas en este caso, o femeninas en otros casos, pero ¿quién determina que es una figura o una corporalidad masculina o femenina? El que ve, la que ve, ¿no? El que interpreta, la que interpreta, ¿no? Vemos esta, entonces, co-creación de el espectador, ¿no? Y entonces, porque en realidad son sugerencias, son cuerpos que no existen, son cuerpos que son fluidos, son cuerpos que se desintegran en píxeles, son sombras que nos sugieren cuerpos, ¿no? Y entonces, ahí
Y eso es a veces lo que sucede con las redes, ¿no? Uno pone algo en la red y hay estas miles de lecturas, a veces muy envenenadas, a veces muy alegres, sobre las lecturas según el contexto de cada observador, que de cada observadora, de lo que ve, ¿no? Vamos a seguir. Es en la virtualidad en donde los errores exploran los bordes de las corporalidades y se convierten en las metáforas del efímero, presentándose y retirándose. O sea, se presentan y se retiran, van y vienen, desvaneciéndose constantemente dentro de nuestras memorias. Estas son algunas de las estrategias conscientes de los errores, socavando así la idea de la estabilidad en el mundo virtual. Es en estos errores en donde el cuerpo se desvanece, la realidad ya no es suficiente, llevándonos a explorar los bordes, transformándonos en imperfecciones, creando fronteras porosas, fusionando lo tangible y lo efímero, desdibujando lo real. Vamos a ver esta pieza. Ahí va. Bien, seguimos. Las tecnopoéticas nos llevan a explorar los límites de la cultura digital dominante, empujándonos a adoptar una conciencia diluida, la cual se transforma en un flujo continuo, en corrientes de pensamiento que resuenan mediante la fluidez y el cambio constante. Es este desvanecimiento el que deja al cuerpo como un rastro, como un signo, revelándonos sus complejidades y cuestionando sus percepciones. Estamos inmersos en la era de la sociabilidad líquida y la cultura somática, donde aparece un tipo de yo más epidérmico y dúctil que se extiende en la superficie de la piel y de las pantallas. Vamos a ver esta pieza. Bueno, había aquí, vamos a ver.
En este universo de tecnofantasías, el artista asume el rol de medium e invoca sus propios fantasmas, miedos, recuerdos y deseos. Lo inconsciente colectivo de la red se manifiesta, se intensifican los errores. El artista adopta el papel de oráculo, de puente. Estamos en la formación de una conciencia colectiva disruptiva, misma que a su vez redefine la apreciación del arte digital en nuestro tiempo e incide en la manera en que concebimos y compartimos significados en todo el ámbito cultural. Vamos a ver esta pieza. Bien. Esta conciencia disruptiva nos coloca en una situación que contribuye a la configuración de la subjetividad contemporánea, acompañándonos siempre a los errores en la representación de ese yo flexible, moldeando a este gran inconsciente colectivo. Las interrupciones en la conciencia digitalizada y en su funcionamiento nos permiten destacar las fallas y desviaciones en los patrones establecidos, para con ello subrayar la artificialidad de las estabilizaciones técnicas, revelándonos así su capacidad de moldearnos y manipularnos, ¿no? O sea, estos errores nos revelan cómo esta estabilización que damos de las imágenes que per se creemos que son un reflejo, un espejo, una realidad, estos errores lo que nos dicen es, no, esto es una construcción. Tienes que estar atento, tienes que estar atenta, tienes que ver que esto es un cuestionamiento, tienes que cuestionar a las imágenes. Nuestra ignorancia tecnológica y su aceleración nos ciega mediante el flujo de datos y genera dinámicas complejas en la construcción de nuestras realidades compartidas, moldeando nuestras decisiones conscientes e inconscientes, las cuales son afectadas por los errores que surgen en la aceleración de la información, de las imágenes, de los sonidos, de forma indiscriminada. Los errores nos introducen complejidades en la psique que se integra y desintegra dentro de la red de la información y se convierten en los instrumentos claves para explorar y expresar las implicaciones simbólicas y culturales susceptibles de acontecer entre estos algoritmos, ¿no? O sea, dónde aparecen estas exploraciones. Toda tecnopoética es política, afirma Cossack, ¿no? O sea, todo lo que hacemos con estas técnicas, todas estas derivas y estas empujar los límites es una actitud política. Volvemos a lo que nos ponía con el manifiesto antimoderno Tiselli, ¿no? Pero hay que destacar igualmente la plasticidad de tales recursos para generar reflexión a partir de plantearse como metáforas de las imperfecciones y ponderar su utilidad,
Las tecnopoéticas constituyen una herramienta de exploración para el trazo de genealogías significativas que del mismo modo cuestionan y problematizan la materialidad en las artes. Esta es otra de las piezas que surgió a partir de la imagen pasada. Se debe generar un tejido conceptual que afecte la percepción colectiva a la vez que le dé forma a la comprensión compartida de la construcción de lo inconsciente colectivo en las redes. Este inconsciente colectivo, vuelvo a reafirmar, es esta gran cantidad de imágenes que hemos construido, conceptos, sonidos, videos, etiquetas, hashtags que hemos construido en los últimos 15 años en estos servidores que están por todo el mundo. Bien, este proceso revela las complejidades de la psique individual y colectiva, construyendo puentes entre lo real y lo imaginario, transformándose así en quimeras compartidas. Tenemos otra de las piezas, la dislocación del cuerpo. Al fusionar el componente tecnológico con la expresión artística, las tecnopoéticas se convierten en manifestaciones que reflexionan sobre la interacción entre la creatividad, la tecnología y la diversidad de lenguajes en el ámbito artístico y operan lo mismo desde la materialidad textual de las superficies que desde sus códigos electrónicos. Y ahora vamos a ver cómo manifestarlo desde los códigos electrónicos, generándose un espacio híbrido en donde las fronteras entre lo biológico y lo tecnológico se desdibujan, generando la actual mistura de lenguaje natural e artificial, la combinación de lenguajes naturales y artificiales. Que hay otra. Me gustan estas sutilezas, estos micromovimientos. Hoy más que nunca en las redes es posible reconocer la complejidad de la relación entre el ser humano y el tiempo, donde la comprensión común de este último, como una narrativa lineal, es apenas el punto de partida para fomentar nuestra conciencia compartida. Hice muchas derivas de esta pieza, se me hizo, o sea, metí muchas veces al mismo programa la misma imagen para ver hacia dónde me llevaba, ¿no? Hacia qué deformaciones la iba empujando. La reflexión colectiva contribuirá sin duda a la construcción de lo inconsciente colectivo virtual, abriendo a las posibilidades emergentes entre tecnología y arte. Utilicemos las herramientas digitales, la programación, la visualización de datos y otras tecnologías para dar vida a obras que se coloquen más allá de los límites tradicionales de la poesía, de la literatura, del arte, y demos paso con ello a nuevas tecnopoéticas que contribuyan a construir lo inconsciente colectivo crítico y reflexivo. Entonces, construir exactamente este inconsciente crítico y colectivo, estas imágenes que nos interpelen, que nos lleven a los márgenes. Bien, vamos a ir cerrando esta presentación para pasar a lo sonoro que me estaban preguntando, con esta experimentación. Y aquí fue en un diálogo con Misael, que es un compañero que está aquí presente, que creo esta imagen a partir de esta frase, ¿no? Lo simbólico comenzará a definirse alrededor del habla, del pacto interhumano y de las relaciones de parentesco, y será durante mucho tiempo el objeto privilegiado de la reflexión lacaniana. Tomo este texto, creo, me surgen muchas imágenes a partir de este texto, este prompt, no me gusta decirle prompt, pero bueno, de esta sugerencia, de esta provocación a la máquina, y surge esta imagen. Entonces, me meto al código de la imagen, ¿no? A cómo se construye esta imagen, cómo la lee la máquina para hacerla, para construirla. Y entonces lo que hago es que tomo el texto, lo simbólico comenzará a definirse alrededor del habla, del pacto interhumano y de las relaciones de parentesco, y será durante mucho tiempo el objeto privilegiado de la reflexión lacaniana, y lo inserto en el código. Entonces lo pongo ahí en el código. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que rompo el diálogo de la máquina, interrumpo su palabra, su decir, ¿no? Como decía Lacan,
lo inconsciente se manifiesta mediante la palabra, ¿no? Y entonces una cosa es lo que yo digo y la palabra que surge de mí, otra cosa es cómo lo recibe el otro, la otra, y lo interpreta. Y en ese margen, en este espacio vacío, es donde surgen todas los lapsus, todas las reflexiones, todos los errores, todas las interpretaciones. Y entonces eso es lo que estoy forzando, este lapsus en el código con la máquina. ¿Qué surge? Lo rompo, desvanezco, lo forzo y entonces creo este nuevo diálogo, esta interrupción provocada de la imagen, ¿no? Entonces primero tomo la frase, creo la imagen, me meto en la imagen, vuelvo a poner la frase en la imagen y rompo la imagen, creo el error, creo el lapsus. Voy a dejar de compartir para poderlos dejar de compartir. Ahí está, ya, regresé con ustedes. Bien, entonces este fue el recorrido que hicimos, esta reflexión sobre los procesos de creación, sobre una postura filosófica, ética, política en relación de los programas de las materialidades, las afectaciones políticas, ecológicas, sociales que estamos haciendo al utilizar estas herramientas, que tenemos que estar conscientes de esto, ¿no? Para tener una postura también ante lo que estamos proponiendo, ¿no? Y también de llevar esta desaceleración, esta propuesta de esta desaceleración, de estas imágenes que nos pausen, que nos hagan el vacío, que nos hagan la lentitud. La lentitud es algo esencial en estos momentos, ¿no? Entonces, si quieren, lo que hago es que abro el programa de sonido, del de audio, meto una imagen, comparto pantalla, meto la imagen y vemos qué surge. ¿Les parece bien?